Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Empezamos la primera sesión del Seminario de Investigación Social, Cualitativismo Crítico e Investigaciones Socioecológicas en la Sociedad Valenciana. Un seminario que, como habéis visto en la hoja de presentación, tiene como objetivo, ¿no?, poner conocimiento de los investigadores del Instituto López Piñero, de los investigadores e investigadoras del programa de doctorado, así como de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, en particular del grado de Sociología y Ciencias Políticas, la tradición de la investigación cualitativa en la sociedad valenciana, la tradición de la sociología ecológica y sus intersecciones a lo largo de estas últimas 4 décadas. Este es un poco el objetivo, ¿no? El objetivo del seminario es dar cuenta, ¿no?, de estas dos grandes líneas y de sus intersecciones. Como veis, está estructurado en 5 sesiones. Las 2 primeras describen los marcos de la sociología ecológica y de las líneas de investigación dominantes en la sociedad valenciana. La segunda, más específica, se centra en el marco teórico de la investigación cualitativa, el cualitativismo crítico, desde la tradición de la sociología española, el cualitativismo crítico madrileño, donde se presentarán también, pues, esos marcos y sus 2 prácticas fundamentales de investigación, la entrevista en profundidad, pero sobre todo el grupo de discusión, ¿no? Las 3 últimas sesiones ya entran propiamente, la siguiente, en el análisis de la metodología y el análisis de la interpretación de los discursos que producimos en la investigación cualitativa. Es una sesión en la que se muestran las herramientas con las que trabajamos en el análisis de las representaciones sociales, y las 2 últimas sesiones ya sí que entran en sus desarrollos dentro de esas intersecciones entre la sociología ecológica y la investigación cualitativa. La primera de ellas, a partir de una investigación sobre el cambio climático, en la que colaboramos profesores de la Universidad de Valencia y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y de la Universidad Complutense, una de las primeras investigaciones sobre las representaciones del cambio climático, y en esta sesión se muestran los recursos de investigación cualitativa, pero también su complementariedad con la investigación cuantitativa. Y por último, la sesión con la que cerramos el seminario, hacemos un somero repaso de algunas investigaciones dentro de la investigación de la sociología ecológica valenciana, en las que ha estado particularmente presente la metodología cualitativa. Este es un poco como el objetivo del seminario. Yo creo que tiene esa voluntad de iniciar una conversación con públicos diferentes, con investigadores de distintas tradiciones, ¿no? Mostrar también, ¿no?, lo que es unas décadas de producción y de reflexión y de investigación empírica en el campo de la sociología ecológica valenciana, y además de la sociedad valenciana, y además yo creo que tiene también la particularidad, yo creo que es una cuestión que merece la pena destacar, de la colaboración de 2 fundaciones de la sociedad civil, en este caso pues la Fundación El Olmo, que está trabajando en cuestiones vinculadas a la sostenibilidad ambiental en el entorno rural, y de la Fundación Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo, ¿no?, que también tiene un desarrollo entre sus actividades, también las líneas vinculadas a la investigación y a la preocupación ecológica. Sin más, le he pedido a Paco Larroca, profesor jubilado de la Facultad de
Ciencias Económicas, que me hiciera el favor de presentar a Ernest García, con el que iniciamos la sesión de hoy, ¿no? Paco Larroca es un ejemplo de que la Facultad de Ciencias Económicas se puede hacer también ciencias, ¿no? Es uno de los grandes investigadores en economía ecológica de la Universidad de Valencia y cuenta pues con una larga experiencia de investigación en economía ecológica. Sin más, le doy la palabra a Paco. Buenas tardes. Apagarte un micro para que te concentre. Buena vesprada, buenas tardes. Le agradezco a Manolo que me haya invitado a presentar una vez más a Ernest García, que supongo que lo conocéis la mayoría de los presentes en la sala y de los participantes por streaming, pero tiene una trayectoria tan larga que sería ocioso intentar detallarla aquí, por lo tanto voy a ser muy sintético. Ernest García es filósofo de formación, mejor diríamos de primera formación, y sociólogo de profesión. Tiene más de 50 años de recorrido y de compromiso intelectual con su país, con la investigación, con la docencia, con la gestión universitaria. Empezaré por esto último. Ha sido director del Departamento de Sociología de la Universidad de Valencia, ha sido también decano de la Facultad de Ciencias Sociales, cuya creación lideró, jugó un papel importante en aunar a las escuelas que venían de entidades ajenas a la universidad y de promover la propia creación en torno al núcleo central de la sociología. Ha sido también director de la estructura de recerca interdisciplinaria de estudios de la sostenibilidad, que hoy transformada o incorporada al Instituto nos acoge. En cuanto a la docencia, ha sido profesor en diversas facultades y centros de, yo creo, todos los campus de la Universidad de Valencia. Empezó en Magisterio cuando estaba junto al río, ha estado en el campus de Burjassot en ciencias ambientales, pero sobre todo su actividad docente se ha producido en el campus de Starangers, en el territorio de las ciencias sociales, como ya decía, en sociología, pero también en políticas, en otras de las titulaciones que ofrece esta facultad. Y en cuanto a la recerca, la investigación, que es lo que nos interesa hoy, ha trabajado en distintos campos. Empezó con sociología de la educación, ha trabajado en cambios y conflicto social, en cuestiones metodológicas y epistemológicas de las ciencias sociales y sobre todo, que es de lo que va a hablar hoy, en sociología ecológica. Y en este aspecto hay que destacar la dimensión internacional de su investigación, cosa que hoy es, diríamos, habitual, pero que no ha sido tan corriente y sobre todo ha encontrado muchos obstáculos en las décadas pasadas. Esta universidad, hay que recordar que no siempre ha dado las facilidades necesarias para participar en proyectos que excedían el ámbito territorial y administrativo español, pero bueno, con tesón y asumiendo riesgos. Ernest ha participado en proyectos europeos, ha tenido muchas publicaciones internacionales, ha sido durante varios años profesor visitante en la Sorbonne, es decir, que tiene un amplio recorrido, un background que diríamos en inglés sólido para lo que nos va a contar hoy, porque prácticamente lo cuenta en primera persona. Sus publicaciones en forma de libros, no tanto las publicaciones académicas, aunque eso no significa que sean de menor exigencia, de menor nivel. Recuerdo ahora algunos títulos como el Les Cendres de Maig, las cenizas de mayo, el Trampolí Faustin sobre la sostenibilidad
Y el más reciente, y yo destacaría también como resumen de toda la trayectoria investigadora, un texto del 2021 que lleva por título Ecología e Igualdad hacia una relectura de la teoría sociológica en un mundo que se ha quedado pequeño, y que cuya lectura recomiendo. Como decía antes, y recordando a Brecht, pues en la leyenda del origen del libro Tao Te Ching en el camino de Lao Tse a la emigración, un poema que escribió Brecht en su exilio de Swedenborg en Dinamarca en el 39, y que cuenta cómo en la frontera le para un aduanero y le pregunta sobre cuestiones relacionadas con el agua precisamente, y al final el Lao Tse se queda durante unos días en su casa y escribe el Tao Te Ching, y acaba Brecht diciendo, pues al sabio hay que arrancarle su saber, agradezcamos también al aduanero que se lo demandó. Muchas gracias, Manolo, muchas gracias al Instituto por acogernos esta tarde aquí en este panorama. Vale, es que está programado en castellano. Bueno, pues Manolo me ha pedido que haga un repaso a las aportaciones a la historia de la... Me ha pedido Manolo que haga un repaso a las aportaciones a la historia de la sociología sobre temas ambientales en el País Valenciano. Entonces, la verdad es que eso me obliga a hacer una cosa que todavía me da vergüenza a pesar de mi edad, que es mezclar en la historia muchas aportaciones, notas personales, pero me temo que no tiene remedio, ¿no? La historia de la sociología ecológica, como yo prefiero decir, en el País Valenciano ha sido, ahora es un poco más, pero ha sido una cosa bastante minoritaria durante mucho tiempo, y en algunos momentos me da la impresión de casi personal. Pero iré contando un poco esa historia y tratando de conectarla bien con momentos o con episodios o con temas de la trayectoria intelectual del asunto, como con momentos de la historia socioeconómica de la sociedad valenciana, para que no sea tan aburrido, porque si no sería una especie de lista de títulos y autores sin más sustancia. El primer comentario, yendo al fondo del seminario, la sociología ecológica siempre, creo yo, por definición, trabaja con lo cuantitativo y lo cualitativo a la vez. No puede o no debe evitar eso, por una razón que creo que se puede resumir en pocas palabras de la manera siguiente. Los grandes estudios que han fundamentado la visión de la crisis ecológica en las sociedades contemporáneas han sido fundamentalmente estudios que han partido de la cuantificación de variables significativas, y cuando se han hecho más complejos o más sofisticados, de la elaboración, de la construcción de modelos combinando registros de datos de ese tipo. Este es el modelo, por ejemplo, del informe sobre los límites al crecimiento para el Club de Roma en 1972, de la colección y confección de curvas de la gran aceleración que dio origen a esta categoría muy de moda últimamente de antropoceno, muy de moda curiosamente más en ciencias sociales y humanidades pero bueno, si tengo tiempo comentaré algo al respecto. Pero ocurre lo siguiente:
cuando se trabaja esto de esta manera, que es fundamental, porque ilustra muchas cosas, cuando digo, bueno, la civilización industrial ha entrado en una zona de insostenibilidad, se ha hecho insostenible, son precisamente los modelos construidos de esta manera los que permiten fundamentar esa afirmación. Pero al mismo tiempo, si intentas trasladarla a las dinámicas sociales reales, la simplificación que se deriva plantea problemas. Porque claro, es habitual decir, bueno, la humanidad tiene una voracidad insaciable y destruye la naturaleza, etc. Entonces hay una especie de conflicto que más que un conflicto social, en sociedades reales, es una especie de conflicto metafísico, de mega lucha entre la troposfera y la biosfera, o cosas así que sociológicamente chirría mucho. Entonces, cuando intentas traducir esto a dinámicas sociales reales, tienes que recurrir a lo cualitativo necesariamente. Entonces la complementariedad es casi definitoria. Es prácticamente imposible hacer algo serio en sociología ecológica que no combine, o intente combinar de maneras que no siempre son fáciles, lo cuantitativo y lo cualitativo. Un segundo comentario. ¿Por qué hablar de sociología ecológica y no lo que es más habitual, quizás, o más estándar, sociología medioambiental o ambiental? Bueno, esto es opcional, pero yo creo que es una historia con un fondo cultural al que comentaré ahora después, que es la utilización de la expresión en Europa y sobre todo en el sur de Europa, ecología, ecologismo, ecologie politique, y la traducción medioambiental es la traducción del inglés, de environmental, hecha posteriormente, mucho después y fundamentalmente desde ambientes académicos, desligada. Yo sé que esto ha sido polémico. Yo recuerdo haber escuchado a Margalef ya hace 40 años muy enfadado diciendo esto de la ecología es cosa nuestra, los ecólogos, y no... Vale, pues creo que han perdido absolutamente el conflicto, si es que es un conflicto real, que no lo creo. Y los usos desde el punto de vista social y político, al menos en el sur de Europa, apuntan más a ecología que a medioambientalismo o ambientalismo. Yo prefiero hablar de sociología ecológica, es una partida, pero bueno, es igual, no tiene mayor importancia. Y la tercera nota, el tercer comentario que vaya al tema sobre el que me pidió Manolo que hablara, es el siguiente. Si uno va a una versión estándar, a la que se puede encontrar, pues yo que sé, en los equivalentes de la Wikipedia o en artículos sobre el tema de gente que se está iniciando en la materia, se encontrará muy probablemente con una cosa del tipo: la sociología medioambiental es una disciplina inaugurada en Estados Unidos en los años 1970 por tal y tal y tal. No es que no sea verdad, la verdad es que algunos sociólogos norteamericanos de los años 70 hicieron cosas estupendas en el tema, pero es una verdad a medias, en un doble sentido desde mi punto de vista. Lo primero, que no es tan nuevo como todo eso. Decir que es una cosa iniciada en 1970, con la década de los 1970, no deja de ser una simplificación. Se podría decir intensificada, es verdad, desde con la crisis del petróleo y el nacimiento del movimiento ecologista, pero no nacido, desde mi punto de vista, es mucho más antiguo. Y en segundo lugar, no es desde luego una exclusiva estadounidense. Hay una sociología ecológica en Europa en los años 70 en muchos aspectos más compleja o más rica que la norteamericana, como por ejemplo la obra de Andrew Ghosh o de otros teóricos, y que es o de Dumont, que es coetánea
en el tiempo y al menos igual de desarrollado. Y en el caso concreto del País Valenciano se puede decir también que la sociología de temas ambientales comienza en los años 70 y por poner un hito con el libro negro de la autopista de la Costa Blanca de Mario Gaviria, Damián Moyá y otros, que es una crítica con una inspiración ecológica al desarrollismo, publicada o escrita al menos, no sé, publicada hacia 1972. Es decir, contemporánea, no estoy comparando la importancia, no se trata de eso, con el informe de los límites del crecimiento, y anterior a los famosos artículos de Salmot y Catton, autores por lo demás que aparte de haber sido amigos, pues respeto mucho, sobre la sociología medioambiental como nuevo paradigma sociológico. Es decir, habría que comenzar con una referencia a estos trabajos inspirados más o menos por Mario Gaviria en los años 70 y también con las reflexiones sobre la relación entre marxismo y ecologismo de Josep Vicent Marqués, que se traduce en un libro de finales de los 70 de la ecología y lucha de clases. Bueno, Gaviria era un espíritu muy independiente y eso se nota también en su evolución. Unos años después de inaugurar lo que podríamos llamar los estudios contra el desarrollo, de crítica al desarrollo, a principios de los 70, escribió un elogio desmesurado del desarrollo cuando un año que por casualidad en el índice de desarrollo humano España ocupó la 7ª posición. Dicho sea de paso, eso era a finales de los 80, si no recuerdo mal, y entonces le había, pues esto es estupendo, es maravilloso. Ahora creo que está por la 30, por ahí, ¿no? O sea que si se quisiera hacer un estudio de cómo no se relacionan de una manera lineal desarrollo económico y bienestar, seguir el índice de desarrollo humano podría ser una buena, y llevamos pues 25 años de retroceso en el desarrollo desde este punto de vista, ¿no? Contra todas las apariencias. Bueno, esta sería una línea que valdría la pena recuperar. En la década siguiente, bueno, es cuando comencé a trabajar, siguiendo un poco la línea de la preocupación de Marqués por la relación entre marxismo y ecología con Les Cendres de Maig, el libro al que hacía referencia antes, Paco. Y en todo caso, empezando un trabajo más, por decirlo así, más estándar de sociólogo, con producción de datos propios a través de entrevistas, grupos de discusión, encuestas, etcétera, las técnicas habituales de recogida de datos de la sociología, que se materializó sobre todo en la década siguiente, en los años 90, en diversas direcciones, que querría comentar. Hay una cosa que siempre me ha hecho gracia, que es todavía hoy, después de tantos años, lo de sociología ecológica o sociología sobre temas ecológicos sigue apareciendo como algo nuevo, una especie de novedad. Que, no solo en ambientes académicos, sino en general, ¿no? La asociación entre ecologismo y juventud continúa viva. Siempre me ha hecho gracia porque, claro, la gente que empezó teóricamente esta conexión en los años 60-70 está muerta, excepto Paul Ehrlich, creo que es el único que sigue por el mundo, si no me equivoco. Y la gente que inició el movimiento ecologista en los años 70 pues está jubilada casi sin excepciones, ¿no?
Entonces que se siga diciendo que es cosa de jóvenes es gratificante, pero es bastante falso. Entonces, sí quería insistir en que de alguna manera esto viene de lejos. Y entre las líneas en las que se concretó esto en Valencia, hay otra línea en la Universidad de Alicante, por gente como Antonio Aledo, Guadalupe Ortiz, que es independiente de la que hicimos en la Universidad de Valencia y que ha seguido su propia vía con aportaciones como informe de aproximación al estado del medio ambiente en la Comunidad Valenciana o impacto social y desarrollo, contribuciones y retos de la experiencia iberoamericana, etc. Pero lo menciono para no olvidarme, se trata de hablar del tema en el País Valenciano, habría que mencionar esto también, pero no voy a entrar, voy a centrarme en lo que se ha hecho aquí. Aquí quiero decir en Valencia y más en particular en la Universidad de Valencia. Y la primera línea sigue precisamente este tema del conflicto social, o de los conflictos socioecológicos como conflictos sociales, que se concretó principalmente en un libro que escribí en colaboración con Mara Cabrejas, Valencia, l'Albufera, l'Horta, Medio Ambiente y Conflicto Social. Es el trabajo sociológico en torno a la problemática de la albufera, significativa en la medida en que la albufera es el emblema de la conservación de valores naturales en el País Valenciano, y que es una línea que tuvo continuidad primero en un proyecto europeo que se llamaba Val Coast, sobre problemática ambiental en zonas costeras, en el que trabajó también Paco Larroca, que se prolongó en la tesis doctoral y en diferentes trabajos posteriores de Manolo Rodríguez Victoriano, y más recientemente en investigaciones que ha llevado a término Marina Requena. Desde esta línea de analizar la problemática de la albufera, en tanto que en esa problemática se manifiestan conflictos sociales con una dimensión ecológica, ha tenido continuidad. Y lo mismo con respecto a la cuestión de la conservación de la huerta de Valencia desde la perspectiva de lo que tiene de conflicto social y no solo de defensa de un patrimonio más o menos fosilizado o anacrónico valioso, pero las dos cosas son interesantes, tanto esto y la conexión entre la problemática del Horta y uno de los principales conflictos ecológicos que sigue teniendo el entorno de la ciudad de Valencia, que es los sucesivos proyectos de ampliación del puerto. Dicho sea de paso, ya que sale en la historia, aprovecho para hacer un comentario que es pura sociología cualitativa. La campaña obscena que se está desarrollando en los últimos días por parte de figuras de la política y del empresariado valenciano en torno a la supuesta venta del negocio marítimo en el Mediterráneo a Barcelona a cambio del apoyo. Ya se sabe que el señor Sánchez es malísimo, pero esto de que esté negociando con Puigdemont de romper España y darle independencia a los catalanes y encima regalarles el negocio marítimo me parece francamente un argumento de un nivel de estupidez insuperable, y resulta bastante increíble que nos tomen por tontos hasta ese punto, ¿no? Pero bueno, creo que la sociología hecha en esos años contribuyó a un cambio en la percepción social de dos cosas que ahora es bastante obvio, pero en aquel momento no lo era. Uno era precisamente el tema de la huerta, de los valores ecológicos de la conservación de la huerta valenciana, que en el ecologismo de aquel momento no era una obviedad, ¿no? Porque más bien
había un conflicto entre ecologistas, gente partidaria de la defensa de los valores naturales y la agricultura, que es una agricultura agresiva, que simplifica los ecosistemas, etc. Y entonces no se consideraba que no se consideraba el pensamiento ecológico dominante, y ya fuera de él, y te cuento que la conservación de la huerta fuera algo que tuviera valores contemporáneos, no únicamente patrimoniales o de patrimonio histórico, que era lo que más la gente que era partidaria, así de caso, de la conservación, lo máximo que se atrevía a decir, sino valores sociales, económicos y medioambientales. Había gente que aparte de los que planteábamos esto en la sociología, que lo veía y lo decía, como por ejemplo Miquel Chicorell, que era farmacéutico, a reivindicarlo también, porque no solo tuvo un papel muy importante en la revalorización de la albufera, sino también en este tema, ¿no? En la consideración de la diversidad y de otros rasgos ecológicamente valuosos en los ecosistemas agrarios. Pero creo que poco a poco conseguimos cambiar la percepción social sobre este tema, y que los trabajos hechos o inspirados desde la sociología tecnoambientales, quiero citar un libro que no es propiamente sociológico, pero sí de inspiración en esta valoración sociológica o socioecológica de la huerta, que és els valors de la punta, 18 arguments en defensa de l'horta, que es una denuncia polifónica desde perspectivas muy diferentes de la destrucción irracional causada por las ampliaciones del puerto de Valencia, y en nuestro caso particular por la destrucción de la huerta de la punta. Bueno, la nota de pura sociología cualitativa con relación a esto. Un puerto, como sabe todo el mundo, es un lugar por donde pasa la riqueza, ¿no? Viene de otro sitio y va a otro sitio. Antes del mundo moderno y de los megapuertos, ese otro sitio no estaba demasiado lejos, y entonces era característico, en torno al puerto había un barrio portuario que sufría los efectos de la degradación, como zona de pobreza, mafia, prostitución, extrema derecha, etc. Claro, cuando es un megapuerto, entonces la corona de degradación se amplía. Entonces el proyecto que algunos defienden de una manera incomprensible para mí, de ampliación del puerto de Valencia para hacer el puerto de Madrid o de España, ya se sabe que Madrid es España, significa ampliar a toda la ciudad como mínimo este efecto de degradación. Esto es algo que muchas ciudades portuarias en el mundo han experimentado. Yo he seguido, no de cerca, pero por interés, por ejemplo, la evolución de la discusión de estas cosas en Marsella, que pasó, todavía está, pero de alguna manera se han dado cuenta y están activamente luchando no por detener las ampliaciones del puerto, sino por reducirlo, como forma de salvar la ciudad, que había entrado durante una época en problemas de este tipo, de control de las instituciones políticas por la extrema derecha, de delincuencia, etcétera, de degradación social, o Amberes, en que ha pasado lo mismo. Esto es un efecto típico que todos los puertos del mundo producen. Lo que pasa es que la escala en la que eso se produce y a dónde empieza, dónde se transmite la riqueza que pasa por allí. Pero claro, el negocio de ampliarlo para que se transmita la riqueza al polo económico Madrid a costa de la degradación en Valencia, yo no digo que no se pueda defender, alguien podría defenderlo en términos del interés general o del interés de España, yo qué sé, bueno, pero me gustaría verlo reconocido o discutido en esos términos y no en los términos absolutamente caretes de fundamento, en que se suele hacer como si al futuro, como si el sacrificio de la salud y el bolsillo de la población de Valencia estuviera claramente justificado sin discusión alguna.
En fin, esto es sociología cualitativa, ¿no? Directamente, sin más, ¿no? Quiero decir que no lo puedo cuantificar, al menos no por ahora, no espero que pueda, no lo tengo. Bien, otra línea desarrollada también en la década de los 90 se centró en la relación entre medio ambiente y relaciones laborales, en un marco europeo, en una red que se llamaba IRENE, Relaciones Industriales y Medio Ambiente en Europa, en la que participé también de nuevo junto a Paco La Roca, a Ignacio Lerma, Antonio Santos y otros colegas, bueno, la idea original era tender puentes en el conflicto entre sindicatos y movimiento ecologista que había sido característico de la primera fase del ecologismo, ¿no? La relación del mundo sindical del ecologismo como cosa externa, pequeña, burguesa y peligrosa, que fue bastante generalizada. Entonces, el intento práctico más evidente del proyecto era este, pero en su transcurso se desarrolló una pregunta teórica que conecta mucho con cosas que se están tratando de elaborar en los últimos años por gente que continúa la pregunta esta del máximo ecológico, si es posible un máximo ecológico, que es lo de la idea de si puede haber un trabajo sostenible, una definición de trabajo sostenible, porque si pudiera haberla, es decir, si hubiéramos llegado a una definición de trabajo sostenible, tendríamos también una definición de clase obrera sostenible y por lo tanto una redefinición de la estructura de clases en términos de sostenibilidad o de sociedad ecológicamente compatible. Y en la evolución de la red al final se llegó a una cosa que implícitamente contenía esta pregunta que conecta mucho con discusiones actuales y que se concretó en un libro que era Towards Sustainable Work Life. Adelanto que no llegamos a la conclusión alguna, ¿no? Ni tan solo a intuir de lejos qué demonios puede ser eso del trabajo sostenible y cómo definirlo, y por lo tanto que el proyecto, aparte de la contribución a pacificar la relación entre sindicalismo y ecologismo, que eso pudo ser más visible, pero en esta dimensión más teórica, pues la verdad es que no llegamos demasiado lejos. Otra línea de trabajo también de los años 90, que yo diría es la época de consolidación de la sociología ecológica en el país valenciano, fue los estudios de sostenibilidad en la escala subestatal, la escala de comunidad autónoma, que es una cosa que parece en principio no tener demasiado misterio, pero era complicado porque casi todos los análisis cuantitativos a los que he hecho referencia antes, que habían fundamentado, que seguía fundamentando la evaluación de las dimensiones ecológicas de la dinámica social, están basados en estadísticas, en datos estadísticos que son habituales de manera rutinaria y fácilmente accesibles solo en el ámbito estatal. Por poner un ejemplo de un indicador muy conocido, de la huella ecológica, uno que se cita continuamente, la huella ecológica está basada en datos de estadística convencional de los estados, pero datos que no se encuentran a escala subestatal o que solo se encuentran de una manera muy complicada, si es que es posible hacerlo, como por ejemplo los intercambios comerciales en cantidades físicas entre comunidades autónomas, en el caso del Estado español. Entonces, tratando de superar esas dificultades, un trabajo del mismo periodo de los años 90 que yo considero importante y de carácter fundamentalmente interdisciplinar, no únicamente sociológico, que implicó un equipo con más de 20 investigadores y investigadoras, un equipo dirigido por Ricardo Almenara, biólogo, Emeric Bono, economista, y yo mismo, y que se concretó, aparte de otras publicaciones posteriores, en un libro de la sostenibilidad del desarrollo del caso valenciano. Bueno,
Es un libro que no tiene mucho sentido leerlo, y salvo como curiosidad arqueológica, porque los datos son datos de la época y es básicamente una investigación de datos, pero fue un estudio pionero no solo en el Estado español, sino en el conjunto de Europa, de este tipo de análisis de sostenibilidad a escala subestatal. Después se han hecho más, pero en aquel momento había 3 o 4 en toda Europa realmente. Bueno, la contribución específicamente sociológica en este proyecto fue abordar diferentes cuestiones en torno a la idea de consumo sostenible, un tema que después se ha hecho también súper habitual, casi desde cotidiano en los periódicos, no comas no sé qué, porque tal que no es sostenible. Bueno, en aquel momento no lo era tanto, era un campo emergente. Y las percepciones sociales de la problemática medioambiental. Y por último, de la década de los 90, me gustaría comentar el inicio, los primeros pasos de una línea de crítica al desarrollo sostenible. En aquel momento era una idea emergente, no, porque era una idea de los años 70, en otras palabras, pero en fin, el lanzamiento de la etiqueta de desarrollo sostenible sí es posterior a la cumbre de Río, era un tema de los años 90. Y entonces el inicio de una crítica teórica del concepto de desarrollo sostenible, con un libro que han citado también antes mis compañeros, el Trampoli y Faustic, y que maduró en un trabajo posterior de medio ambiente y sociedad. Bueno, claro, el problema del desarrollo sostenible se ve muy bien cuando, por ejemplo, cruzas indicadores de desarrollo como el índice de desarrollo humano, que es un poco una idea de desarrollo más sofisticada, que no cuenta solo con riqueza económica, sino también educación y salud, etcétera, una idea de desarrollo más sofisticada, con indicadores de impacto ambiental como la huella ecológica. Entonces, cuando cruzan las dos cosas se ve que o bien hay desarrollo, pero la huella ecológica es superior a la biocapacidad y sostenibilidad ambiental, o bien hay sostenibilidad ambiental pero subdesarrollo, pero las dos cosas juntas no, el desarrollo sostenible no existe. Claro, quienes lanzaron la idea y lo han seguido defendiendo han repetido una y otra vez que en realidad es un oxímoron. Bueno, esto es una confusión. Un oxímoron es una figura literaria que combina efectivamente dos cosas contrapuestas. Por ejemplo, un silencio atronador es un oxímoron. Claro, pero la connotación es que esta combinación puede suscitar o desencadenar respuestas creativas, ¿no? Un silencio atronador efectivamente es una cosa imposible. Si hay silencio no es atronador, pero todos entendemos lo que quiere decir. No es un silencio tan intenso que... Bueno, entonces el desarrollo sostenible, juntemos estas dos cosas, en cara que aunque sabemos que no son compatibles, a ver si juntándolas nace algo nuevo y sorprendente. Bueno, pues no. El resultado es que no nace nada nuevo ni sorprendente, y que más que un oxímoron, desarrollo sostenible es una contradicción de tipo de un círculo cuadrado, un módulo perpetuo o cosas así, ¿no? No puede haber un desarrollo que sea sostenible. Que es una de las ideas que dio origen después, en los años, ya en el siglo XXI, a todas las teorizaciones a propósito del decrecimiento y cosas por el estilo. Bueno, estas críticas del desarrollo sostenible en los 90 son un precedente claro de estas ideas, a las que por otro lado hemos colaborado también con otros proyectos, y entre los que quiero destacar un libro ya de 2015, de Transition to a Post-Carbon Society, Degrowth, Austerity and Wallowing. Y una línea nueva ya en el siglo XXI
se ocupó de la relación entre ciencia y activismo en los conflictos sociológicos. Es la línea a través de la cual entramos en contacto con Bertomeu y con el Instituto hace unos años, porque hay preocupaciones compartidas entre la historia social de la ciencia y este tipo de preocupaciones sobre la relación entre ciencia y activismo en los conflictos sociológicos, que dio lugar pues, al monográfico de la revista Arxiu de Ciencias Socials, a un libro que se llama Expertos y Activistas, que coordinó Mercedes Martínez Iglesias. Bueno, y hasta aquí más o menos la historia. Entonces, quería comentar algunas cosas como conclusiones. La primera, lo que ya he dicho, la sociología ecológica en el País Valenciano es coetánea o nace al mismo tiempo que en todo el mundo. Coincidiendo con la crisis del petróleo y con el nacimiento del movimiento ecologista en la década de los 70 del siglo pasado, con raíces en debates anteriores que vienen desde el siglo XVIII, raíces muy claras y muy visibles, pero en todo caso hay una activación, una reactivación con molla social, por decirlo así, que son los años 70, es verdad, ¿no? Entonces, el nacimiento del movimiento ecologista, por un lado, como movimiento social, y el impacto de la llamada crisis del petróleo. Bueno, pues en el País Valenciano aparece al mismo tiempo con estas críticas que he comentado al principio del modelo desarrollista o de la opción desarrollista. Primera cuestión. Segunda, que hay una relación entre los desarrollos de la sociología ecológica y la problemática social y económica de la sociedad valenciana, más o menos evidente. He puesto los ejemplos de la huerta y de las discusiones sobre los efectos de la ampliación del puerto, pero en realidad no serían los únicos que se podrían poner más, ¿no? Por ejemplo, en un libro reciente sobre Chodos, el pueblo de Peñagolosa, de Altura Parisía, hay un sustrato, un trasfondo de sociología ecológica bastante fácil de detectar, ¿no? Y querría acabar con un comentario a propósito de esta imagen juvenil. Es verdad que, claro, en la medida en que los problemas ecológicos se proyectan al futuro, que es muy habitual, porque claro, hay problemas que no son futuros, sino tóxicos, por ejemplo, de envenenamientos o accidentes, etc. Chernóbil no es un problema del futuro, pero la manera en que se plantea, pues, por ejemplo, el cambio climático está asociado a una amenaza que ya es visible, pero que tiende a intensificarse. Y desde esta perspectiva se puede defender, y es razonable defender, que interpela de una manera particularmente intensa a las generaciones más jóvenes. Es verdad, por eso la Greta Thunberg es un icono del ecologismo contemporáneo, ¿no? Vale, pero esto no quiere decir que esta no sea una verdad que se repite en sucesivas generaciones, ¿no? Y desde hace mucho tiempo. Por eso como hace de la broma esto del ecologismo, cosa de jóvenes, muy de agradecer, pero la verdad que hace mucho tiempo desde que somos jóvenes. Pero me parece que también una de las contribuciones de esta mirada cualitativa en sociología ecológica es el permitir establecer mediaciones entre el presente y el futuro, intertemporales e intergeneracionales. Que esto aparece muy claramente, por ejemplo, en el análisis de grupos de discusión y en dispositivos de este tipo, que en cambio en dispositivos cuantitativos es mucho más difícil de captar, ¿no? Bueno, pues no sé.
Creo que está bien, ¿no? Como, no, es que no sé cuánto tiempo, no habíamos hablado de... No, perfecto. Muchas gracias, Ernest. No sé cómo se organiza el debate. Bueno, con los presenciales era fácil, con los en remoto. Abrimos un chat para que por... ¿Seguís por Sí, sí. Bueno, pues tenéis la palabra a los presenciales, lo que queráis plantear. Hay micro de sala. Micro de sala... No hi ha micro, però en principi se sent bé, capta bé. Sí, deixem obert així un, no? Si vols dir. El que siga, està el de Manolo. No estàs per a parlar. Sí, lo dejamos esto abierto, vale. Sí. Vale, pues jo volia preguntar sobre el moment que has identificat d'inicis de la sociologia ecològica dels anys 70 i sobre la interacció amb altres àmbits, potser també acadèmics, perquè t'has referit també a l'àmbit del moviment ecologista i que està en el rerefons, però també a altres àmbits acadèmics que també estan vinculats de vegades a aquest moviment ecologista, com des de l'àmbit d'arquitectura, urbanisme, el Carles Dols, Jesús Ramírez, tots aquests, o en l'àmbit, t'has referit en l'àmbit de les ciències biològiques, al cas de Miquel Gil Corell. Hi ha en aquest moment d'inicis interacció amb aquests grups de cara a construir aquest treball acadèmic o no? O de manera independent? Hi ha interaccions informals. Que jo sàpiga, en l'àmbit acadèmic la primera concreció d'una col·laboració formal és l'estudi sobre la sostenibilitat del desarrollo del Carro Valenciano que comentava hacia 1995. Que jo sepa, que jo sàpiga, perquè en casos anteriors, per exemple, en tota la campanya del Saler, això no va tindre una dimensió acadèmica pròpiament dita. Hi hagué l'exposició al Col·legi d'Arquitectes i alguna elaboració, però la seva connexió amb treballs de les universitats, que jo recorde, no va existir. Jo diria que el primer episodi de cooperació acadèmica diguem-ne que una dimensió interdisciplinar tan marcada fou aquest estudi. I per què penses que no es dona abans? Perquè no treballàvem a l'acadèmia pràcticament ningú. El Just o Carles que en aquell moment no eren professors, després van ser Carles, més o menys, però en el campus de Burxasot, encara que hi havia gent sensible en aquell moment, però que estiguera treballant acadèmicament en ecologia, amb aquesta perspectiva del conflicte social, l'impacte social, no hi havia. Després hem coincidit amb Rosa Miracle o amb Eduardo i tal, Eduardo Vicente, però han coincidit no en termes de camins creuats, no de col·laboració formal en termes acadèmics, no? I el Richard Menal no ha estat professor mai, que jo sàpiga. El professor universitari. Aleshores, la meva impressió és que la cooperació interdisciplinar ha resultat difícil, per les raons que passen sempre, no? Perquè tenim una estructura d'organització d'àrees de coneixement i de carrera acadèmica que és molt especialitzada, necessàriament, i això fa que la cooperació fora dels àmbits acadèmics pot passar, no? El moviment social, el que sigui, i de fet ha passat i havia passat abans, però la cooperació estrictament acadèmica o científica es fa molt difícil, no?
La experiència del grup d'investigació que ara dirigeix Manolo és justament això, no? Perquè fa ja 25 anys, no? Es va dir, home, això de la sostenibilitat és un concepte transdisciplinar que hauria de plegar gent de molt diverses procedències i tal. Anem a veure si és, però no va així, no? Perquè tot el món que podia haver-se sumat ja, no? Però és que jo, si m'apunten a això, perd la meva posició de carrera, la meva posició acadèmica en el meu departament, la poso en risc. Aleshores, la formalització de la cooperació acadèmica ha estat difícil i continua sent des del meu punt de vista. Una altra cosa és trobar coincidències, que això pots trobar, efectivament, i que cada vegada trobem més, no? Però traspassar aquestes coincidències a l'àmbit del moviment social és més fàcil, perquè ahí no hi ha implicacions acadèmiques, però a l'àmbit acadèmic de la investigació continua sent molt complicat. No, de tota manera, si em permets, jo recordo que en els projectes europeus era més fàcil. En el Balcós hi havia gent d'oceanografia, hi havia els biòlegs d'Ocni i també a Irene eren tots de ciències socials, si no recordo malament. Però... I després en altres projectes que ja no estigues tu, sí que estàvem amb la gent de química, en els plans de substitució de productes tòxics en la producció i les seues derivacions. Però estic d'acord en que així a València la producció, diguem, la col·laboració acadèmica, però estava recordant la qüestió del Saler i allí estava Docabo, que va tenir, o sigui, Docabo era entomòleg, o sigui, de ciències. Toni Mira també va fer el seu biotopo, que és una fita, però efectivament no era una producció acadèmica. El millor és que amb els estàndards de la producció acadèmica la cosa és diferent. La introducción. Tenemos dos preguntas del chat, doy paso, las leo las dos, y así. Hola, soy Rosana Montalbán. Un cálido abrazo a la mesa y dar las gracias por la organización de las jornadas. Quería preguntar, ¿qué hay del ecofeminismo en el ámbito académico en el marco del país valenciano? Esta sería la primera pregunta. El ecofeminismo, yo diría en sentido fuerte no hay mucho, fuerte en sentido de especialización. Que hay gente como Mara Cabrejas o Pura Duarte en su momento que tenían una sensibilidad ecofeminista, también es cierto, ¿no? Ahora, que proyectaron esa sensibilidad en trabajo académico en sentido estricto, publicaciones o investigaciones, que yo sepa, no. Vale, la segunda cuestión... Soy Abraham Galdón López, agradezco a la organización de esta jornada. Con esto me gustaría realizar una pregunta. En el mundo rural del cual personalmente procedo me he encontrado el típico discurso de los ecologistas son gilipollas, porque consideran que no saben nada sobre la naturaleza. Esto está siendo algo que los negacionistas del calentamiento global y la extrema derecha están usando a su favor. ¿Qué podríamos hacer desde la sociología para ayudar a entender la perspectiva ecológica desde nuestro trabajo, desde la sociología, en especial en el mundo rural? Pues yo creo que analizar las dimensiones conflictivas del asunto sin prejuicios. Antes de comentar el caso de la huerta y de cómo la idea de que proteger o salvar la huerta de Valencia era una cosa no solo deseable en términos de conservación del patrimonio, sino también en términos ecosistémicos, tuvo que abrirse camino. Y para abrirse camino contra ecologistas y contra agricultores, contra los dos, dicho sea de paso, ¿no? Yo recuerdo haber participado en una manifestación a propósito de la destrucción de la huerta de Vera por
campus de Taronchés de la Universidad de Valencia y el campus de la Politécnica, en la cual íbamos en un lado la gente de la Coordinadora de Defensa del Horta naciente en aquel momento, que no estaba exactamente ligada al movimiento ecologista, aunque había, y por otro lado los agricultores. Nosotros llamábamos una part de Salvem l'Horta i els agricultors de preus d'expropiació justos. Vull dir que la incomprensión era mutua y ha seguido siendo mutua. Incomprensión desde el punto de vista del movimiento ecologista, que ha evolucionado y ha madurado en esto bastante, ¿no? Eso es verdad. De la agricultura puesta completamente en un paquete como ejemplo de agricultura moderna, ecológicamente muy agresiva y simplificadora de la diversidad biológica, etc. Y como una actividad fundamentalmente antiecológica. Aún se lee esto en los libros y, claro, en teoría puedes decir que la invención de la agricultura fue la máxima agresión al medio ambiente en la historia de la humanidad. Seguramente es verdad, pero al mismo tiempo es una de esas verdades que no significa nada, está tan descontextualizada de la vida de los seres humanos desde hace milenios que no sirve de mucho. Incluso si es verdad, que yo creo que sí, claro, evidentemente, la alteración de los ecosistemas naturales a mayor escala y con mayor extensión en la historia de la humanidad. Claro, el movimiento ecologista, esta, digamos, condena de la agricultura como actividad le costó bastante desembarazarse de ella y hacerla más compleja. Y a los agricultores al revés ya ni te cuento, ¿no? Hay una anécdota que a mí me gusta citarla. Cuando investigaba la albufera hubo un episodio curioso. Es que una mañana todo el área de la laguna apareció con unas pintadas. Las pintadas decían muerte a los biólogos y a la Guardia Civil. El eslogan más extraño que encontré en mi vida. Entonces, traducido, claro, los biólogos eran los técnicos de la oficina municipal de defensa albufera y la Guardia Civil era Seprona, que se encargaba de aplicar más o menos rigurosamente las primeras leyes y normativas de aplicación de defensa de valores naturales. Digamos, este conflicto basado en una incomprensión mutua muy profunda entre agricultores y ecologistas viene de lejos y no se ha superado completamente. Pero creo que ahí el análisis sociológico puede aportar algo en este sentido de ir a los conflictos tal como se manifiestan y tratar de sacar sus raíces, analizarlos más desapasionadamente y a partir de ahí tender puentes o tender mediaciones. Creo que, lo he dicho antes y quiero insistir, en el caso de la huerta eso se consiguió. Y el giro, en la época en que empezamos a trabajar con esto, la idea de que la huerta era más bien una carga para Valencia que impedía la modernidad, que estaba en Fuster y en muchos otros intelectuales de la época, era dominante. Y eso defender la huerta, bueno, eso sois unos nostálgicos de antiprogreso, etcétera, ¿no? Pero creo que se ha conseguido superar. Ahora la visión es la contraria, ¿no? Incluso he llevado demasiado lejos a poner unas macetas en un solar y defender la huerta, que es una cosa que está bien, no estoy en contra de este tipo de mini huertas urbanas, pero no es defender la huerta, son dos cosas distintas, ¿no? Ha cambiado tanto que se ha resignificado, ¿no? Y yo creo que el trabajo a hacer en cualquier contexto en que se dé este conflicto, que efectivamente se sigue dando, es la mala opinión de los ecologistas y el reverso, ¿no? La mala opinión que los ecologistas tienen de los agricultores como una especie de adictos compulsivos a los tóxicos ambientales. Pues bueno, pues es un tema a trabajar y creo que el análisis de las situaciones concretas de conflicto ayuda a ir superándolo.
Bueno, si no hay ninguna presunción, de momento en el chat no tenemos más preguntas. Yo sí quisiera... Perdón. Yo digo, No, sí. Pero bueno, yo del tema no soy más visitante. Pero lo que estás comentando me llama mucha atención porque, bueno, 30 años que tengo de vida, ¿no? De ser un pueblo, esto del ligamento, el conflicto ecológico y social, en 30 años se ha visto porque ha habido una fuerte presión para transformar sus modos tradicionales de vida, desde granjas pequeñas a la parte de la agricultura, de la ganadería. Se les nota un cierto recelo, ¿no? Ya partiendo de unos cambios de forma de vida que también tienen un impacto ecológico, porque las formas de pastoreo tradicionales ya no existen. Si antes había, pues a lo mejor 10 pastores en el pueblo, ahora es uno concentrado, ¿no? Y eso, está ligado. Se nota, se palpa que está ligado y continúa, ¿no? Desde la parte de ecológica como de vida rural, urbana. Y se palpa y se nota ese cierto rechazo. Sobre todo, bueno, la crítica, eso de consideramos unos naif, la gente que da oportunidades, esa cierta sensibilidad. Y luego también ves al mismo tiempo todo el crecimiento de ese turismo de búsqueda de la naturaleza, de lo rural, ¿no? Que ahora está todos esos pueblos masificados, de gente que va, que digo yo, patrocinadas por Decathlon, porque van toda... Y también ves que todo transforma el entorno, porque también esa idea pues idealizada, imaginada de naturaleza y de rural, porque no era la que había antes, porque ves también cómo el pueblo cambia, los animales están prohibidos que vayan sueltos por el pueblo, ¿no? Va transformando, y esto me conecta con una pregunta que quería hacerle, porque recuerdo un artículo de patrimonialización de la naturaleza de Santa Marina, de las políticas conservadoras, barra neoliberales, que qué conexión pueden llegar a tener con las políticas pro-ecologismo, en alguna manera, ¿no? Porque, ¿no? Lo suelto ahí, a lo mejor es un poco una falacia de composición, pero... Y luego preguntar que por qué no se pudo definir la idea de trabajo sostenible, qué era lo que faltaba o en qué cojeaba, o que, claro, sin intentar imaginar trabajo a partir del modelo industrial como actividad. Sí, comienzo por esta última, que es ahora, con la perspectiva del tiempo, la veo más fácil. No se puede porque no existe ninguna forma de trabajo que no tenga un impacto ambiental. Y entonces siempre es un problema de escala. De cualquier trabajo, por benigno ecológicamente que sea, si lo escalas lo suficiente, se convierte en insostenible. Entonces, como lo que tienes que hacer es redefinir continuamente escalas y equilibrios, pero se convierte en un problema político, no digo ingestionable, pero vamos, no gestionable teóricamente. En la práctica pues hace lo que cada cual hace lo que puede, ¿no? Que de alguna manera la noción de trabajo sostenible es como de desarrollo sostenible, ¿no? Es inherentemente contradictoria. Pues no, hay muchos trabajos que son sostenibles, y claro, todos son sostenibles de alguna manera hasta que los lleva a una dimensión en que ya no lo son. Y lo otro, creo que la respuesta es quien esté libre de contradicciones que tire la primera piedra. Y que la aportación del análisis sociológico de este tipo de cosas, como conflicto, ecología, agricultura, etc., es justamente abordar sin ánimo justiciero las contradicciones de cada cual, ¿no? Es verdad, cuando coges conceptos como turismo sostenible y ves algunas de las versiones de esto, pero te ponen los pelos de punta, es decir, que eso no es posible, ¿no? Claro, tampoco puedes llevarlo al otro extremo. El único turismo sostenible es lo que no existe, es el que no te puedes más de 10 minutos a pie de tu casa, ¿no? Este es un tema, creo que era Goethe, uno de los grandes de la cultura europea, que escribió una vez: todo ser humano debería poder viajar a Italia al menos una vez en su vida. Yo creo que es verdad, ¿no? El problema, como todos los problemas de sostenibilidad, es un problema de equilibrio o de término medio, ¿no? De cómo equilibrar los efectos de
de abrir la mente, de aprender de relación con otros que hay en el viaje, incluso en el viaje turístico estandarizado de masas moderno, con el impacto, la moderación del impacto ecológico de los vuelos, los viajes en aviones, de cómo equilibrar eso. Pero al final todos los problemas de sostenibilidad son problemas de equilibrio. Y efectivamente, como detallan, es que muchas manifestaciones del turismo rural son, se pueden describir, no son formas auténticas de amor a la naturaleza, de actividades insostenibles urbanas más fuera de la ciudad, pero ya está, ¿no? Ahora, eso quiere decir que no haya que hacerlas, o que esté mal algún episodio de contacto con un entorno relativamente menos urbanizado, menos artificial que el de las ciudades. Y a mí me parecería excesivo decir que está mal, ¿no? Pero claro, ¿cuál es la justa medida? Hay una cosa que llevo años pegándole vueltas y que no encuentro la solución. Creo que en todos los conflictos socioecológicos aparece con mucha intensidad un problema que es un problema muy clásico. Está en Aristóteles, por ejemplo, que es el de la medida justa de las actividades humanas, ¿no? De la dimensión óptima de las... ¿Cuántos habitantes debe tener una ciudad? Ya por 5.000, porque más de 5.000, no sé qué. No estoy diciendo las respuestas de la época sean las correctas, pero la pregunta sí es la correcta, ¿no? Porque los problemas de sostenibilidad son siempre problemas de valores intermedios de las variables importantes y por desgracia indeterminados o no determinables de una manera exacta. No puedes decir, lo mejor es el impacto mínimo, porque el impacto mínimo es todo muerto y así no hay ningún impacto, ¿no? De extinción de la humanidad. Atención, cualquier idea, una de las reglas no escritas de la sociología es que cualquier idea, por estúpida que sea, tiene seguidores. Hay una asociación internacional por la extinción de la humanidad fundada en motivaciones ecológicas. Existe, creo que existe todavía, se puede buscar. Claro, pero se pregunta, ¿y por qué no se aplican? La respuesta es obvia, porque si se lo aplican antes de convencer al resto de la humanidad, el objetivo de la asociación fracasa. Entonces, la noción de impacto mínimo, esta cosa que se convierte en etiquetas publicitarias, contaminación cero o residuo cero, cosas así que son por definición imposibles, eso no tiene ningún valor. El impacto cero no existe, ni puede existir por definición de la ley de entropía. Entonces, esto significa que, bueno, entre el impacto cero y un impacto soportable o un impacto excesivo hay una zona de, por desgracia, es indeterminada. El Joseph Hurragen, uno de los grandes nombres de la economía ecológica, decía, me critican, cuando decía estas cosas, me critican porque no doy un valor exacto a lo que es sostenible en un determinado lugar. No se puede, eso es una tontería, no se puede cuantificar exactamente, por desgracia es indeterminado, ¿no? Pero esta pregunta de Aristóteles es una gran pregunta en la actualidad, ¿no? ¿Cuál es la dimensión óptima de las actividades humanas, es decir, de la población humana, de la industria, del turismo rural o no rural, ¿no? Desgraciadamente no hay una respuesta. No caben exactamente viaje y medio a un bosque a menos de 100 kilómetros. Se puede hacer este tipo de cálculos, de hecho se hacen continuamente en la literatura sobre el tema, pero esos cálculos son pedagógicos, pero no tienen una aplicación en la realidad, ¿no? Cuando dice, bueno, pues con el consumo, la huella ecológica de Eritrea, la población humana podría llegar a 25.000 millones. Vale, sí, esto es un cálculo, ¿no? Y con el de Luxemburgo, no, de Qatar, con 800 millones ya somos muchos, pues ya serían muchos. Está bien, esto es pedagógico.
Quiero decir, es un tipo de cálculos que de alguna manera te dan información útil sobre los límites del mundo, pero no tienen ningún sentido sociológico. ¿Qué tipo de instituciones harían posible que 25.000 millones de seres humanos fueran estrictamente igualados en el consumo medio de la población eritrea en la actualidad? Ni un gramo más ni un gramo menos de comida, ¿no? Exactamente igualados. ¿Qué grado de autoritarismo en las instituciones sería instrumentos de imposición dictatorial sobre la vida serían necesarios para convertir eso en realidad? Este tipo las respuestas a este tipo de preguntas, que insisto, se hacen continuamente. Todos los días aparecen artículos calculando esto, ¿no? Incluso con los temas más de fondo, con la dieta. Mira, aprovecho porque este es un tema interdisciplinar. No sé si llegaste a hacerle una ojeada al estudio de una comisión que organizó la revista Lancet en 2019 sobre, en torno a la pregunta: ¿cuál sería una dieta saludable y sostenible? Y entonces contestaron. Era una comisión muy respetable, con unos nombres que de quitarse el sombrero. Y dieron la respuesta previsible. Dame un poco de todo, sin abusar de la carne, pero una dieta variadita, ¿no? Es decir, la mediterránea, la dieta mediterránea mítica, ¿no? La real que nunca ha sido así. Y el estudio es interesante, pero sobre todo la discusión posterior es súper interesante, ¿no? Cómo aparecieron inmediatamente objeciones basadas en los recursos propios, ¿no? Y teníamos críticos alemanes o escandinavos, decían: hombre, ¿cómo vamos a dejar de comer patatas nosotros, ¿no? Para dejar de comer patatas los alemanes. O de África decía: ¿y cómo demonios aumentamos las raciones de pescado en nuestra dieta? Tenemos sistemas de conservación. Es decir, las adaptaciones de la recomendación, que vuelvo a decir, era una recomendación razonable hecha por gente muy bien informada, de adaptación tanto cultural como ecológica, en el sentido de recursos de conservación en cada territorio. Y al final, siguiendo esa discusión, pues a mí me quedó la sospecha de que la respuesta correcta era que es posible una dieta sostenible, pero no saludable. Por ejemplo, arroz con frijoles, como sabe todo el mundo, que es la dieta de los pobres del mundo, pero que produce un déficit de micronutrientes. O bien es posible una dieta sostenible pero no saludable, o saludable pero no sostenible, porque la fruta y las proteínas animales son productos de lujo, a pesar de todo. Entonces, no, tienes que poner hortalizas verdes y fruta en grandes cantidades. Vale, claro, como si eso fuera tan fácil para la población, en los términos de la población actual. Porque ese tipo de contradicciones aparecían inmediatamente. Y de nuevo remite al tema de la justa medida, por decirlo en términos clásicos, ¿no? ¿Cuál es el tamaño óptimo de las actividades humanas? Un viaje a Italia a la vida, no solo, como decía Goethe, o 3. Y con la población actual, ni uno. 30.000, pues 30.000 no, vale, no sé si he respondido, pero es verdad. ¿Y qué se puede hacer desde pues analizar en concreto los conflictos, tratar de sacar sus raíces y ponerlas a la luz y a través de eso la gente lo entiende? He intentado salvar lo que hay de racional en cada una de las posiciones, porque el odio de muchos agricultores a los ecologistas, yo no diré que está absolutamente injustificado. Creo que no es correcto, no es acertado, pero si no sacas a la luz sus raíces, pues no se ve, y viceversa, ¿no? Claro, me decían: no, todos los llauradors son destructors del medio ambiente. Diría el ecologisme valencià de principis dels 70 de recordar. No és cert. Al final és cert de manera abstracte. Si ho porta a l'arrastració al límit
de lo que he dicho antes, de la agricultura es la máxima agresión al medio ambiente de la historia de la humanidad, la revolución neolítica. Y todo empezó con la revolución neolítica y empezamos a fastidiarla. De bueno, sí, claro. No es que no sea verdad, pero ¿y qué? No solo los agricultores, ¿no? Estaba pensando en la investigación que hicimos con grupos de discusión en el Parque Natural de la Albufera, ¿no? Uno de los... yo creo que era un grupo de discusión que hicimos con delegados sindicales, ¿no? Entonces, claro, aparecía, recuerdo un fragmento de una de las citas de uno de los grupos, ¿no? Que decía uno de ellos, hombre, es que si sacas, ¿no? el tema medioambiental, ¿no? En los debates sindicales, en las reivindicaciones sindicales, tus propios compañeros te dan de hostias hasta tu carne de identidad, ¿no? Esta era una de las líneas también de conflicto en el Parque Natural de la Albufera entre los propios obreros industriales que tenían una sensibilidad ambiental, pero que al mismo tiempo sabían, ¿no? Que en la medida en que esa sensibilidad les llevase a alguna posición política, su puesto de trabajo entraba en conflicto, en peligro, ¿no? Toda esa latencia estaba en los grupos. Pero bueno, yo lo que sí quisiera es un poco recuperar una de las ideas que ha dicho Ernest y que me parece clave, en un sentido positivo, con dos caras, ¿no? La positiva y otra un poco más complicada. La positiva es esta idea de cómo el proceso de investigación socioecológica en el País Valenciano tiene que ver y va a la par, ¿no? Primero con lo que ha ocurrido en con otras sociedades, aunque no sé si el proceso de institucionalización académica sería semejante, sería otra cosa que podríamos pensar, ¿no? Por un lado, y por otro lado, muy interesante también, cuando Ernest señala, ¿no? Como las propias investigaciones que se han ido haciendo a lo largo de ese proceso vienen de ese conflicto, pero las propias investigaciones intervienen en ese conflicto y modifican la realidad en un sentido que podríamos llamar positivo, ¿no? Entonces la reflexión también en esta línea positiva sería que la sociología ecológica tiene mucho futuro en el País Valenciano, tal y como están los conflictos ahora mismo, por lo menos a eso me refiero, vamos a tener mucho trabajo, lo que no sé si la misma capacidad de intervención, ¿no? Pero en esa línea me parece que es una cuestión a subrayar, ¿no? Bueno, la otra cuestión, en cuanto a la intersección con que es un poco la pregunta con los agricultores, la pregunta que tú planteabas. O sea, yo creo que efectivamente solamente las herramientas que nos proporciona la perspectiva cualitativa nos permiten tratar de comprender esos conflictos, sin más, ¿no? O sea, tratar de entender las lógicas prácticas de los agricultores, tratar de entender las lógicas prácticas de los obreros industriales, de los propios ecologistas, su interacción, su conversación y buscar de alguna manera puntos de resolución en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la dimensión de la perspectiva cualitativa se convierte en una herramienta fundamental, ¿no? En este sentido, ¿no? Las últimas líneas de investigación que hemos estado haciendo con todo el tema de la despoblación rural, pues hemos trabajado articulando encuestas, articulando también pues, fuentes cuantitativas, pero lo más jugoso, como casi siempre, ¿no? Está un poco en el análisis de las entrevistas, en los grupos de discusión, lo que puede hacernos pensar pues, líneas de trabajo, ¿no? O líneas de intervención, ¿no? Esa mentalidad de los agricultores, esa mentalidad de los agricultores tradicionales, pero también de los nuevos agricultores que se incorporan, y en esa línea también, en esas intersecciones con la sociedad civil, porque yo creo que hay todos los trabajos, antes lo citaba Ernest también, ¿no? de Pasada, Artur Aparici y el libro, pero también está el Foro de Nova Ruralidad, que también están trabajando un poco en esa dirección, ¿no? Bueno, yo quería señalar estas dos cuestiones y luego sí una pregunta a Ernest, ¿no? Porque
Claro, ya no tanto, más vinculada a la reflexión teórica, ¿no? a la reflexión teórica de Ernest. Hay un libro reciente, relativamente reciente, Bioeconomía, que es un libro, un homenaje a Georges Courroy, en donde intervienen pues, en fin, todos los economistas, sociólogos, filósofos que han trabajado con esta, bueno, pues con Georges Courroy y con esta referencia central en el campo de la sociología ecológica. Yo creo que en la contribución que hace Ernest, yo sigo pensando, no sigo dándole vueltas, ¿no? pero me resultó muy interesante la manera desde la que pensamos el cambio social desde Georges Courroy, ¿no? Georges Courroy en la ley de la entropía dice que el objetivo, muy aristotélico supongo que en esa dirección, de la vida humana es la felicidad, ¿no? Bueno, parece un anuncio, pero es verdad, hay gente muy seria, epistemológicamente muy seria, filosóficamente muy seria y que plantea ese objetivo. Luego, en esa otra dirección, ¿no? que tú también has insinuado, ¿no? de la cuestión pues, del marxismo, la reflexión desde el marxismo y la ecología y en ese debate, ¿no? que también se circunscribe el propio Georges Courroy y marca también sus diferencias, ¿no? Desde el marxismo ecológico, el cambio social se puede pensar de una manera, ¿no? Concreta. Georges Courroy lo que está diciendo, si no te entendí mal en el artículo es que las dimensiones de dominación pues son difícilmente sociables en cualquier sistema social, ¿no? Y que esto nos tiene que hacer pensar de alguna otra manera los propios procesos de cambio social. Bueno, esa era un poco la cuestión que quería comentar contigo. Sí. Bueno, la verdad que lo de la felicidad no es exactamente lo que dice Georges Courroy, es que la producción económica tiene dos productos, uno residuos, incremento de la entropía, y el otro disfrutar de la vida, pero disfrutar en el sentido genérico, mantenerse vivo, no únicamente pasárselo bien, sí se puede también, pero y claro, añade, solo lo segundo da sentido a la actividad económica, porque sería una estupidez decir que el único sentido de la actividad económica es incrementar la entropía en el mundo. Eso es lo que dice, no exactamente. Y entonces la otra cuestión es una vieja cuestión de teoría social, no solo lo dice Georges Courroy, Malthus lo decía también, ¿no? Y es una cosa que han repetido más o menos todos los teóricos sociales que han aceptado la idea de que hay límites naturales a lo que los humanos pueden hacer, ¿no? Porque la naturaleza impone límites o condiciones. Claro, tanto Malthus como Georges Courroy no eran precisamente marxistas, pero hay marxistas que lo han dicho también, como Kautsky. El primer libro de Kautsky, la lucha por la vida está en el paquete de la humanidad y no es superable, ¿no? El sueño de la abundancia que elimina los conflictos sociales, que fue la solución de las teorías de la emancipación, no solo del marxismo, de algunas versiones anarquistas también, ¿no? ¿Cómo se elimina el conflicto y la desigualdad social? Pues no hay más que dos maneras, o con un poder coercitivo, una dictadura que iguala a todo el mundo a la fuerza, o disolviendo el problema en la abundancia. Y entonces en el anti-Turing, o mejor dicho, en los borradores del anti-Turing, porque ni el mismo Engels se atrevió a ponerlo, a mandarlo a la imprenta, supongo que él mismo se dio cuenta de que era. Hay una formulación maravillosa por otro lado de esto. Es decir, ¿cómo se resolverá el problema de la igualdad? El problema de que los humanos conozcan la igualdad. ¿Desde cuándo, con el desarrollo de las fuerzas productivas, la riqueza haya crecido tanto que quien vaya a los almacenes públicos a pedir su parte igual o injusta en el producto le den desdeñosamente el doble de lo que pida? Y ahora, pero que la rata, que coja lo que quieras, ¿no? Entonces es verdad que todos los teóricos con digamos, un poco una cierta forma de conciencia ecológica, desde
desde Malthus a Julius Courbet, incluyendo marxistas como Think Ecologic, como Colin Kautsky o Wolfgang Harris, han insistido en eso, que esto es una condición que hace insuperable que determinadas formas o niveles de la desigualdad y por lo tanto de la dominación política, del Estado, etcétera, no sean superables, que hayan de continuar existiendo siempre. Yo creo que es verdad. Que puedes imaginar sociedades que generen abundancia relativamente al contexto y que en este sentido sean más libertarias, o puedan permitirse el lujo de ser más libertarias, seguro, es posible, ¿no? Por la vía de la reducción física, si reduces la población a la mitad, pues hay el doble para repartir, si la reduces a la cuarta parte y se lo haces por medios benignos, etc. O por la vía del cambio moral, que es lo que tiene más popularidad últimamente, ¿no? De la autosuficiencia. Bueno, pero es que consumimos demasiado, en realidad podríamos vivir tan ricamente con menos, cosa que está muy bien, excepto por el pequeño problema de que si no es todo el mundo el que lo hace, y para que lo haga todo el mundo, entonces vuelve a la cuestión de... Esto, en términos de filosofía, no es siglo XVIII. La discusión sobre la utopía de Moro en el siglo XVIII está dicho todo esto, ¿no? Y un teórico protocomunista, que era Morelli, tiene un libro fantástico y dice, bueno, cuando se suprima el capital y la propiedad privada, todo quedará resuelto. Y dice, sí, pero los humanos habrá que ir a trampas, ¿no? Y entonces comienzan a aparecer restricciones, una detrás de otra, y acabas en Corea del Norte, leyéndolo, ¿no? Claro, y por eso la solución de la abundancia fue la solución preferida por la mayoría de los teóricos de la emancipación en el siglo XIX, ¿no? Anarquistas o marxistas, ¿no? Si se aumenta la capacidad, al suprimir las desigualdades de clase y las barreras de clase, aumenta la capacidad de producir hasta que la abundancia hace que la pregunta por la igualdad no tenga sentido, lo de la frase de Mills. De quien reclame igualdad, entonces que así eso no hace falta ya, ¿no? O sea, ha pasado a la historia, los trastos del recuerdo histórico, eso de la reivindicación de la igualdad, porque tenemos tanto de todo que para qué molestarse. Por la vía de la suficiencia, lo decía ya Godwin en el siglo XVIII, ¿no? Digamos, si uno se conforma con lo que realmente necesita, pues tiene todo lo que sobra. Y así vale, pero ¿y si no se conforma? Pues palo. Entonces está bueno la misma, es un bucle. Perdona. Jo volia fer una pregunta, no sé. No, disculpeu-me, que és que algú deixi diverses vegades i espero que no preguntarà una cosa que ja ha sigut preguntada o contestada, no? Però tinc dos preguntes, dos opcions, no? Molt bàsiques. Una és sobre l'aspecte de la identitat de la sociologia ecològica, no? Que has presentat en relació a una cosa que vosaltres feu referència, no? De la seva valenciania, no? En quin sentit és valenciana? Està clar que respon a problemes de la societat valenciana, del territori valencià, i això potser ja defineix. Ho dic també perquè el focus del cicle de seminaris, no? Que com has presentat molt bé, està l'aspecte metodològic, no sé si és l'únic o el més important, però m'interessa, crec que és interessant, no? Pensar si també ho he dit que qui exerciu aquesta sociologia sou valencians, sigui per naixement, residència, experiència o el que siga, no? Però hi ha alguna cosa més, no? que la fa particular, no? Aquesta seria la meva pregunta, no? I l'altra és un altre element o paràmetre de pertinença o d'identitat, que és la disciplina, perquè em sembla molt interessant, per exemple, no? que la teva formació inicial fos en filosofia. Potser això és una cosa també generacional de certa època. No sé si avui en dia això és possible o és més difícil, perquè la disciplina de la sociologia o del camp de la sociologia ecològica, que per altra banda potser és un camp de frontera i no sé si fomenta la interdisciplinaritat, però no sé si és possible o és menys possible o què passa, no? Jo he tingut diàlegs de quan vas treballar a Colòmbia, per exemple, i tenia molts científics socials de diverses branques
I em semblava interessant, no? Allà hi ha molta interdisciplinaritat de Colòmbia, jo crec que per necessitat, perquè la gent estudia el que pot, donat que és una societat on les universitats són privades, el món neoliberal, i aleshores donen unes combinacions magnífiques, no? O sigui, gent que ha fet un grau de sociologia, un màster de filosofia i un doctorat d'antropologia, no? Hi ha capacitat de... Però per altra banda, quan tu discuties això, moltes vegades tenien unes idees més conservadores, tipus que en realitat la que era important era la primera que havies estudiat, no? I que això ja te definia, no? Aleshores no sé en quin nivell estem en un camp com la sociologia ecològica d'obertura a formacions diverses o l'especialització ha portat un major tancament o no, no ho sé. La pregunta. Sí, anem a veure. Jo diria que ha portat a major tancament, que estaven més oberts els que van començar que els actuals. Perquè hi ha, per exemple, en l'Associació Espanyola de Sociologia, la Federació Espanyola de Sociologia, hi ha un grup de sociologia mediambiental, no? Llavors, la majoria del grup és d'ultraespecialistes en aquests moments, no? Clar, el problema des del meu punt de vista és que, per definició, això en la sociologia ecològica és perdre temps. Si l'abordes exclusivament des de la tradició sociològica no entens absolutament res. No tens més remei que anar-te'n fora i tractar d'estudiar o d'aprendre coses que són d'altre àmbit, no? Per exemple, dels fonts d'energia o de les interaccions ecològiques. Hi ha un temps en què, més per a provocar, quan feien plans d'estudi, en el pla d'estudis de sociologia hauria d'haver una assignatura obligatòria de teoria de l'evolució i una assignatura obligatòria de termodinàmica, perquè si no, no s'entén absolutament res de la vida social. Però en el fons ho deia en sèrio. Vull dir que, és que no sé com dir-ho, fins i tot els teòrics socials que han tractat el concepte de natura més seriosament, com és per exemple l'antropòleg francès diu d'escolar, que va ser l'hereu, no és exactament exacte dir deixeble de Lévi-Strauss, perquè és molt diferent de Lévi-Strauss en moltes coses. Fins i tot els millors, la idea de natura és bàsicament un constructe cultural, elaborat de determinada manera, etc. Però la idea que hi ha determinants que són naturals en un sentit fort de la paraula i que no són eludibles és quasi impensable en ciències socials. Utilitza molt una cosa que a mi em sembla crucial en la societat contemporània, que és la noció de la taxa de retorn energètic, perquè hi ha una relació molt directa entre el rendiment energètic del sector que produeix energia en una societat i les coses que pot fer aquesta societat. Segurament cal que el sector que produeix energia per cada unitat d'energia que consumeix per a funcionar genera 15, perquè pugui haver una societat amb molta divisió del treball, en què el 30% de la població estudia en la universitat, etc. Que sigui el que seria una societat de la informació o una societat industrial avançada. I si el teu sector de producció d'energia, en termes físics, estrictament, abans de qualsevol consideració, té un rendiment inferior, aleshores tens una societat diferent. Això els historiadors ho han reconegut, alguns historiadors més materialistes, com Gorbachev, la distinció entre la revolució neolítica i la revolució industrial com les dues grans transformacions de la història de la humanitat, en el fons estan basades en això, no? Que és la manera en què una societat obté l'energia que utilitza i quina és l'abast del rendiment d'aquest sector de producció d'energia explica que la societat pugui ser d'una manera o d'altra. No determina com ha de ser, però sí que la fa possible. Si no tens un rendiment energètic com a mínim 10 a 1 de taxa de retorn o 15 a 1, no tens una societat, una civilització avançada, tens una civilització agrària o preindustrial. No pots tenir una altra cosa. O dit d'altra manera, si el rendiment del sector de producció energètica és, per cas, 2 a 1, doncs
No, si és 2-1, doncs si és 5-1, doncs tens una societat com l'antic Egipte. Pot ser una societat civilitzada, no? Una civilització, però una civilització agrària com una civilització de l'antiguitat, i no pots tindre una altra cosa. O dir d'altra manera, has de tindre una població activa en el sector primari superior al 20% del total de la població, perquè si no, no pot ser. Encara que la quantitat d'energia que pugues produir siga molta, però si el rendiment és 2-1, doncs tens la meitat de la població en el sector de producció d'energia, perquè si no, no arribes. Aquest tipus de coses molt elementals són determinants físics que crec que la gent que es dedica a ciències socials hauria d'aprendre necessàriament en el seu procés formatiu. D'ahir la broma de que hauria d'haver una assignatura obligatòria de teoria de l'evolució, perquè teoria de l'evolució al final és el problema que plantejàvem, no? De l'escassetat natural i l'estructura social. Un dia cal citar un marxista i no dir que és algú que no ho era en absolut, com en Georgescu. La lluita per la vida és com la part de la condició humana i no és superable. No hi ha cap societat en la qual aconseguir el necessari per a viure no costa res, o siga gratis. Això no és possible. Però, clar, cal un mínim de formació en coses que no són estrictament sociològiques per comprendre això. I hi havia una altra part del que es plantejava. No, jo no crec que sigui especialment valenciana. L'únic que volia dir és que va néixer al País Valencià al mateix temps, no més tard, per importació de la sociologia nord-americana, sinó al mateix temps i de forma independent, com ho va fer a França i ho va fer en molts llocs del món. El que volia criticar és la simplificació aquesta de la sociologia mediambiental, la sociologia ecològica és un producte nord-americà dels anys 70 que després s'ha exportat a la resta del món. Això senzillament és fals, des del meu punt de vista. Jo repetiré, amb el respecte i en alguns casos i tota amistat amb els sociòlegs nord-americans de la meva llar que començaven amb això, que d'altra banda han estat tan aïllats allà com hem estat així. Continua sent una subespècie estranya en el món de les ciències socials, que es ocupen d'aquestes coses. Són un poc raros. Tolerats, en el meu departament, sí, les coses aquestes d'Ernest i tal. No sé, potser sí. Sí, a tot la taula parat igual, no? Respecte a la qüestió que plantejaves, jo crec que s'ha agreujat, com estic d'acord amb Ernest, amb l'especialització o el tancament disciplinari. Un de les causes, al meu parer, ha sigut el Pla de Bolònia. El passar de 5 a 4 s'ha eliminat tot allò que era superflu. I això no hi havia el que demanat més, però en el cas d'economia, la sociologia, la història, totes aquestes que no eren del nucli dur han desaparegut. Per tant, els feministes tenen els mateixos problemes que el citava Ernest de no entendre el món, perquè al cercenar la teoria dels condicionaments biofísics no poden explicar processos o expliquen d'una determinada manera processos com el de producció o de consum que exclouen parts importants i no entren en el model. I una cosa més, probablement no és la pròpia formació, no sols la formació acadèmica, sinó que hi ha un element previ de predisposició a la transdisciplinaritat o a la supradisciplinaritat. És a dir, que és la pròpia curiositat de l'individu o l'entorn cultural en què ha crescut o com vulguis plantejar que li predisposa a votar-se els límits disciplinaris i assumir els costos i assumir els riscs d'exclusió que mencionava Ernest. De tota manera, el nostre sistema és especialment tancat, especialment rígid. Nosaltres, els economistes, hem tingut una bronca històrica
amb els juristes dels quals emanaren, no? No sé si en termes Freire s'ha matat el pare, però els economistes i els juristes tenen aquest desenteniment que no està justificat i que també limita la comprensió dels fenòmens econòmics. Això no vol dir que ara no n'hi hagi dobles titulacions i coses per l'estil. Al final hi ha 3 models i estic pensant especialment en l'alemà, on està organitzat i que suposo que també evoluciona cap a una simplificació, però el sistema universitari que estava basat en una disciplina principal, un Hauptfach i una o dos subsidiàries, secundàries, obligatòries, és a dir, que un no es podia obtenir un títol en Alemanya, un títol acadèmic només en una disciplina. Necessàriament tenia que tenir un complement del que fora, podria ser, a mi sempre m'ha cridat l'atenció, com a complement teologia, perquè si no és freqüent en les nostres universitats públiques ni en teologia, però allà sí, podies combinar física nuclear i teologia tranquil·lament, o física nuclear i germanística, o coses així que en principi no van parelles, però que sí que te donen una capacitat d'ampliar els teus horitzons i la teva manera de procedir en la generació de coneixement que és interessant. Lo de la especificitat, ¿no? Claro, y desde la perspectiva del seminari, lo que sí que tenim, ¿no? És una intersecció entre dos tradicions, ¿no? Dos tradicions, una tradició que a més que d'alguna manera se van desenvolupant conjuntament durant 4 dècades, no? en diferents interaccions dins de la Universitat de València. Me refereix la tradició que ve de Madrid, que importem uns quants, en aquell moment joves sociòlegs, no? Que hem estudiat en Madrid i que hem quedat seduïts, no? per aquesta perspectiva sociològica crítica que incorpora, no? El bagatge de les ferramentes, de les pràctiques qualitatives com a forma d'investigació social, no únicament per la dimensió de les ferramentes, sinó perquè és un model de teoria i praxis molt vinculat i que implica també una posició dins del camp de la sociologia. I aquest model lo importem alguns que hem estudiat durant del 79 al 84, la majoria de nosaltres som de València, nascuts a València en l'excepció de Toño, no? Que s'incorpora una miqueta després, no? I que entrem a treballar, no? Dins de la Universitat de València i anem acompanyant els desenvolupaments teòrics i els treballs d'investigació d'Ernest, no? Ahí es produeix i anem d'alguna manera conjugant aquestes dues perspectives que se van creant. Això suposa que passarà en molts altres llocs, potser no és una especificitat, però en el nostre cas també se dona. I luego, no és una qüestió únicament metodològica, no? Perquè diguem, la sort que nosaltres tenim és que una de les persones, dels mestres o de les referències teòriques centrals del seu grup és Jesús Ibáñez, no? Que està precisament integrant, no? Tot aquest paradigma, podem dir, de la complexitat dins de la seva reflexió sociològica, que acaba, no? Donant lloc a una pràctica d'investigació que és el grup de discussió, però epistemològicament, no? N'hi ha unes ferramentes molt més complexes per a aquest moment, per el que és les ciències socials en l'estat espanyol, estem parlant dels anys 70, i molt avançades, no? De fet, a lo millor jo he definit moltes vegades a Ibáñez com un Edgar Morin a l'espanyola en unes condicions completament diferents, però, per exemple, la termodinàmica està present en l'obra d'Ibáñez ja en els anys 70, quan és completament inhabitual dins de la reflexió de les ciències socials en l'estat espanyol, a lo millor amb la diferència del grup de Catalunya, de Manuel Sacristán i de la gent que està formant-se en aquesta altra tradició, que és un altre lloc de referència. I clar, el que sí que fa per a nosaltres és
facilitar encara més aquesta interconnexió, no? Perquè les qüestions relatives a la termodinàmica, les qüestions relatives a la interdisciplinaritat del coneixement, de la biologia, de la física, d'aquesta feina, no? Que bueno, nosaltres com a sociòlegs no som experts, però d'alguna manera estem familiaritzats con esas maneres de pensar i d'introduir-les dins de la nostra reflexió sociològica. I després ja la concreció més metodològica com a pràctica d'investigació. Però aquest altre marc epistèmic i teòric també està present en esta tradició, con lo qual, pues, per exemple, llegir a Georgios Corruegen no planteja problemes per a sociòlegs que no s'han format en esta tradició. Quizá un problema que comentaba con Ernesto Menorca y yo creo que, no sé si Martínez Aguirre, es por qué Ibáñez, que lo citaba a todos, que conocía a todos, no cita a Georgios Corruegen, ¿no? Y a lo mejor ahí pues tenía una línea de treball que te aboren la diferente concepción que tenían de la entropía, de la información, del vista, y ahí n'hi ha una... Però bueno, en aquest sentit sí que nos ha donat un avantatge d'una familiaritat en coses que ens han entrat caure en el que després, com deia Paco, de Bolonia s'ha instaurat, ¿no? Que és la boloniciació, la especialització i el tancament permanent, ¿no? En quant a la teva disciplina i en la... I luego en econòmica nos parlen molt pitjor que nosaltres, ¿no? Bueno, el complemento de la Nica, que se mueve la foto, que se mueve la foto de la Nica. La foto de la Nica, exactament. Bé, jo crec que, si us pareix, no n'hi ha ninguna altra qüestió, en el chat tampoc tenim ninguna altra qüestió, pues agrairem a Ernest la seva intervenció, a Paco Larroca. Un dels avantatges d'esta disciplina és que després de 40 anys continues aprenent, els teus amics, continues pensant i pensant com poden ser les transformacions socials i l'intersecció entre la societat i l'ecologia. Agrair-vos molt aquesta primera secció del seminari, també la vostra presència, i continuarem. Gràcies.